tipos de criterio de cada persona, ¿se podría decir así? Se podría decir que Mm, la doctrina es como la Cámara de Diputados, que están los poderes de ciertos, por ejemplo, de cada partido político, y de ahí influyen ¿cómo les podré decir? Las opiniones de cada persona para poder establecer una ley. Sería mm, bueno, podría decirse que la Cámara de Diputados sería como un ejemplo de doctrina. no, ¿alguien más? Eh, bueno, lo que yo entiendo Acaba por de comenzar doctrina, a Como hablar. la A ver, opinión de una persona que estudió una ley o algo así. no. Más o menos. Va por ahí La porque si esa doctrina, ley que estudió esa persona y llega a servir a lo mejor para un juez o algo así, es cuando la toman, ¿no? Como tal esa Ah, doctrina que le creo. por ahí va. En el compendio dice que es una doctrina. ¿Quién lo lee? Yo, Para tener el concepto real, y ahorita lo explicamos. doctrina, conjunto de opiniones y estudios de juristas y académicos que, sin ser vinculantes, influyen en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas como guía y referencia para jueces y legisladores. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguien me lo puede explicar más claro qué es la doctrina y por qué es una fuente formal? porque es Ya saben, por ejemplo, al día de hoy se supone que ya saben que es un jurista. sí, en el Sí. libro lo explica que es un jurista incorrumpible y dedicado al 100% en cuerpo y alma. Pero eso es una característica, en realidad que es un jurista, un estudioso del derecho. Ah, sí, del No, derecho. no, no todo tiene que ver con las leyes, también tiene que ver con la doctrina. ¿Qué es la doctrina? Son los estudios y las opiniones que tienen aquellos estudiosos del derecho y que nos lo plasman como opiniones. Por ejemplo, existen juristas que se dedican a estudiar la Constitución y a través de sus opiniones, de sus estudios, a través de su ciencia jurídica, pueden emitir opiniones y nos pueden a nosotros dar una guía de cómo, por ejemplo, entender una ley y o incluso pueden orientar a los legisladores de cómo se entiende una problemática social para poder establecer los puntos que se deben de reformar, por ejemplo, en una determinada ley o la creación de alguna otra ley. Entonces, la doctrina, ¿qué es? Es todo aquello que nosotros estudiamos. Cuando nosotros estudiamos derecho, ¿nada más estudiamos las puras leyes? No, Por ejemplo, ese libro que yo les dejé leer, que es el jurista Y el simulador y del derecho. el simulador del derecho, de hecho les dije, pueden leer la biografía del autor, porque es un gran jurista. No solamente era catedrático de la UNAM, sino es un jurista que dio muchas aportaciones en materia de amparo, que es Ignacio Burgoa Orihuela. Si ustedes se ponen a buscar parte de su biografía, ese libro es parte de la doctrina. ¿Nos enseña algo ese libro? Sí, aunque no sea directamente el análisis de una ley, ¿nos prepara para el mundo jurídico? sí. Sí. De hecho, existe cualquier cantidad de libros que ustedes van a tener que utilizar, no solamente como lectura, sino también como libros de texto para entender lo que es el derecho. Esa es la doctrina, todas las enseñanzas, los estudios, las opiniones de los estudiosos del derecho, es decir, de los juristas, de los académicos que se dedican a analizar más a fondo lo que es el derecho.
No, dice nuestro concepto, no necesariamente es vinculante. Lo que diga Ignacio Burga Orihuela en su libro del jurista y el simulador del derecho, ¿es una ley? ¿Nos No, vincula es a una una opinión. obligación? Es una opinión bastante buena, por cierto. ¿Por qué? Porque tiene una filosofía de lo que es un jurista y de cómo debe ser un jurista. ¿Cómo dijo el compañero que debe ser un jurista? ¿Lo repito? Sí, ¿cómo dijiste que debe ser un jurista? Debe de ser entregado pulcramente al derecho, a hacer valer el derecho, defender el derecho y nunca bueno, en el libro dice que no se puede prestar pues sí, a corrupción, ¿no? Debe de ser Es en cuerpo y incorruptible. alma exactamente incorruptible y debe de entregarse en cuerpo y alma al derecho. Ese sería un verdadero jurista, porque si no fuera así sería un simulador. Así es incorruptible. Él en su doctrina nos dice que un jurista debe de ser entregado, debe ser estudioso, de hecho ahí les va a decir la diferencia entre un abogado que lee y uno que no lee. Entonces, sí, por eso la doctrina también es fuente del derecho, porque ellos pueden tomar una ley, los estudiosos, y emitir una opinión que el legislador pudiera considerar, por ejemplo, a la hora de reformar una ley o a la hora de emitirla. No es vinculante porque no es una ley como tal. Entonces, la doctrina también es una fuente del derecho y es una fuente real. También dice que tenemos Oiga, como fuente tengo real tengo una duda. Sí, sí. Bueno, es una duda y pregunta. Donde se realizan, o en los casos donde se realiza un juicio y existen personas que emiten su punto de vista para dar ¿No? una sentencia, bueno, donde es que no sé cómo se llama ese grupo de personas donde los consideran para que den su opinión si es culpable o inocente, ¿ellos se podría decir que también son parte de una doctrina? No sé, estás hablando del sistema adversarial en donde hay Sí. jurado. Ajá, el jurado, correcto. No, porque No, no cuando tiene nada que hablamos ver. de doctrina es toda la opinión y las enseñanzas a través del derecho en general, no de un caso en específico. No, ellos no, el jurado Ok. es una cosa totalmente distinta. Estamos hablando, por ejemplo, que el autor del libro que estamos leyendo ahorita, él nos dejó mucha doctrina a través del derecho. ¿Y qué son? Estudios, opiniones que están plasmadas en sus libros. Esa es la doctrina. Ok, sí, está bien. Gracias, solo tenía esa duda. ¿Alguien más tiene duda hasta ahorita? Ok, la costumbre también es una fuente formal del derecho. ¿Qué es la costumbre y por qué tendría que ser una fuente formal? Bueno, aquí menciona fuente de derecho basada en la repetición constante de ciertas conductas por una comunidad que las considera como obligatorias. La costumbre se convierte en derecho cuando es aceptada y reconocida por el sistema jurídico. Ok. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que se tienen que respetar usos y costumbres? Sí. Sí, ¿Y cómo es que se respetan los usos y costumbres de una comunidad si es una costumbre y no está plasmado en la ley? Se podría decir que la costumbre son los principios que uno tiene como persona. Un ejemplo, tienes la costumbre de respetar a la vida de las demás personas, de no causar daño, de no causarles daños, por así decirlo. Pero en realidad cuando estamos hablando de costumbre como fuente del derecho, estamos hablando de manera comunitaria, que Es porque ya cierta es una comunidad. enseñanza que se da desde pequeño, ¿no?
No entendí, perdón, se cortó el audio. ¿Es qué? Sería como en los pueblos cuando hacen un pacto en los matrimonios. Eso es una costumbre. Como que pacto, porque hay una limitante para los usos y costumbres. De casar a los Por hijos. ejemplo, ¿mande? ¿Casar a los Como la hijos? costumbre de casar a los hijos. Bueno, ahí fíjense, Que no estoy de acuerdo. hay una limitante cuando hablamos de usos y costumbres. Anteriormente sí se respetaban todos los usos y costumbres de ciertas comunidades, aún aquellas que en zonas urbanas o ya muy urbanizadas ya no eran permitidas, se les seguía respetando. Sin embargo, hoy con el poder ha tomado últimamente los derechos humanos, ya es una limitante para el respeto de los usos y costumbres. Ciertas prácticas se siguen haciendo en pueblos indígenas, como lo que acaba de comentar la compañera, como el hecho de casar o pactar matrimonios, pero ya no está permitido. Nada que transgreda en los derechos humanos se puede respetar, aunque sean usos y costumbres de una comunidad. Pero no podemos tratar, por ejemplo, a alguna comunidad de la Sierra de Oaxaca que tienen algunas costumbres en cuanto a sus leyes, igual que en la Ciudad de México. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, hay pueblos en donde todavía no está delimitada la cuestión de autoridad. A lo mejor en un pueblito apartado por ahí en la sierra todavía, voy a decir sheriff porque no les llaman así, pero una autoridad que no viene emanando, por ejemplo, que emana de ahí mismo del pueblo y que no viene emanando de lo que es la seguridad pública que nosotros conocemos. Y eso todavía se respeta. ¿Por qué? Porque cuida el orden, porque es uso y costumbre y porque no transgrede los derechos humanos. No sé si me explico. Por ejemplo, ¿se podría decir que ley esto es una costumbre, es un hábito? ¿Una norma jurídica, perdón? Sí, de hecho, estaba a punto de comentarles que el Código de Comercio emanó de la costumbre. Como ya se tenía en las comunidades, era una costumbre los actos de comercio, a través de esas costumbres de firmar el pagaré, de firmar ser acto comercial, es que se formó, es decir, que emanan directamente de la costumbre. Y muchas costumbres se han hecho ley. Así como muchas normas morales y muchas normas religiosas se hicieron ley, también se hicieron muchas costumbres, se hicieron así. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. No. Ok. A ver, permítame porque hoy se trabó mi computadora. Ok, vamos a la página 19 que nos habla de la jurisprudencia, que también es una parte, una fuente formal del derecho y que además es muy, muy importante porque hoy en día ya forma parte del bloque constitucional. Eso ya lo verán en derecho constitucional, pero la jurisprudencia ya pudiera ser en algún momento que se pueda elevar a la jerarquía constitucional. Entonces, ¿qué es la jurisprudencia? ¿Quién nos lee qué es la jurisprudencia? Conjunto de decisiones y sentencias emitidas por los tribunales de justicia
La jurisprudencia que deben ser seguidos en casos similares futuros, aportando a la interpretación y aplicación uniforme de la ley. Sí, continúa. Los órganos jurisdiccionales encabezados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen como responsabilidad fundamental la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de solucionar de manera definitiva otros asuntos jurisdiccionales de gran importancia para la sociedad. Entre dichos asuntos jurisdiccionales se encuentran las controversias que puedan seguir en la aplicación de la ley. Por ello se ha previsto un mecanismo para indicar el sentido en el que se debe interpretar y aplicar la ley. De acuerdo con la Suprema Corte de la Justicia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, podemos entender que la jurisprudencia, como el conjunto de principios, razonamientos y criterios de los juzgadores establecen en sus resoluciones al interpretar las normas jurídicas, es decir, el desentrañar o esclarecer el sentido y alcance de estas o al definir los casos no previstos en ellas. Proceso reglamentario. Para estudiar y comprender el proceso reglamentario, debemos partir de la definición de reglamento, conjunto de disposiciones jurídicas expedido por el Ejecutivo con fundamento en la fracción aludida. Tiene las características de la ley, es decir, es general y abstracto, y su finalidad es facilitar su aplicación a casos concretos, pero sin ir más allá de lo dispuesto por la ley propia, por la propia ley. Pérez Nieto, 2012. Ok. Nos dice, bueno, primero vamos a entender qué es la jurisprudencia. ¿Qué nos dice la lectura de lo que es la jurisprudencia? ¿Es como la interpretación de la ley? Es parte de la jurisprudencia, la interpretación. Sí, ¿Qué porque más? no, perdón. Sí, escucho. No crea leyes, sino interpreta y aplica las leyes existentes, como que les da sentido y alcances para que sean entendidas por las personas. Sí, para que se pueda esclarecer o desentrañar, pudiéramos encontrar por ahí una ley. Dicen por ahí que la ley es de interpretación. Cuando tú lees un artículo, no siempre te queda perfectamente claro. Y a lo mejor tú le puedes dar el sentido y el contexto que a tu parecer tiene, pero el juzgador tiene otra interpretación. Entonces, ¿qué pasa si se contrapone tu interpretación con la del juzgador? Chocan. En una ley real, porque a veces los colegas tienen mucho la costumbre de cambiar de contexto un artículo o una ley en específico. Entonces, sí hay a lo largo de nuestra vida jurídica leyes que contengan artículos que no quedan perfectamente claros para nosotros. Entonces, ¿quién los esclarece? La jurisprudencia. ¿Y quién emite la jurisprudencia? Eso es lo que no La Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en jerarquía está hasta arriba de nuestro poder judicial. Entonces, ¿qué sucede? Puede llegar hasta ellos una situación de alguna ley que no está perfectamente clara y ellos la van a interpretar. Ellos van a decir, lo que dijiste aquí es esto. Pero no nada más de las leyes, es una jurisprudencia, ahí nos podemos entender qué más nos da la jurisprudencia y por qué puede ser o por qué es considerada como una fuente de
Del derecho. del derecho. Dice, la jurisprudencia es el conjunto de principios, razonamientos y criterios que los juzgadores establecen en sus resoluciones. ¿Qué es una resolución? Podemos ver que existen diferentes tipos de resoluciones, pero para que ustedes ahorita lo entiendan, le vamos a decir una resolución es una sentencia. Ustedes saben que todo acto de autoridad debe de ser fundado y motivado. Es decir, debe haber un motivo que lo impulsa y debe estar fundado en una ley. Si un juez se atreviese a tomar una decisión con respecto de un asunto y que no esté fundado en la ley, la Suprema Corte tiene la capacidad de decir, bueno, obviamente estoy hablando de un juez de amparo, tiene la capacidad de decir, de analizar esa sentencia y de darle una interpretación y decir, a ver, juez, no aplicaste la ley debidamente, estás dando una inexacta aplicación de la ley o estás haciendo una mala valoración de la prueba. Por lo tanto, tu sentencia se puede revocar. ¿Alguna vez han visto un TikTok o no sé, un meme que diga que la mejor frase que tú puedes leer es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ampara y protege al quejoso? ¿Por qué eso es tan importante? Porque para nosotros en el mundo jurídico eso es muy, muy importante. Entonces, en un juicio se podría decir que la jurisprudencia es el juez. No, la jurisprudencia es el criterio que emite el juez. Ajá. Es un conjunto de principios y razonamientos emitidos por los juzgadores. ¿Cuáles juzgadores? Pues en este caso, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, ¿vamos bien? Sí. Sí. Bueno, Sí. vamos por partes. ¿Ya entendimos qué es la jurisprudencia? Sí. Bueno, es una fuente real del derecho. Porque está plasmado y se debe de cumplir. Al decir que Pero las fuentes formales son, por así decirlo, aquellas que están plasmadas, que están escritas. exactamente. Es algo que está sucediendo al momento. Ok, Alan tiene razón. Es algo que ya se plasmó, ya se esclareció. Ya se omitió una orden o algo así al respecto. Ya se emitió una resolución, se llama resolución, ya se emitió una resolución. La próxima vez que un juez tenga duda de cómo aplicar un artículo que estaba confuso o que no estaba perfectamente claro, pero ya se emitió una jurisprudencia, tendrá que interpretarlo tal y como fue el criterio de la Suprema Corte. Va a decir, no, a ver, espérame, ya no hay confusión porque ya te lo aclaró la Suprema Corte. Por ejemplo, entre muchas otras cosas. A veces, aunque ustedes no lo crean, y dos asuntos que están fundados y motivados por los mismos hechos, obviamente, o hechos parecidos, que se aplica la misma ley, y resulta que son, a la hora de emitir sentencia, los jueces tienen criterio contradictorio. Entonces, cuando eso sucede, ¿qué hace la Suprema Corte? Jurisprudencia. Va a determinar si alguna de esas dos sentencias es la que tiene razón, porque no se pueden contraponer. Entonces, la jurisprudencia, de hecho, hay un proceso de eliminación si llegara a haber 5 sentencias en un solo sentido, pues ya se emite la jurisprudencia. Si hay
contradicción de tesis, es decir, tiene razón. Por eso y a través de eso muchos artículos se han reformado. ¿Por qué? Porque efectivamente la jurisprudencia nos dice que ese artículo tiene alguna laguna, no está perfectamente claro, entonces obliga al legislador a enderezar esa parte. Se podría decir que sin Por la eso, jurisprudencia, cada quien le daría el sentido que quiere a una ley o norma, por así decirlo. no necesariamente a todo, pero pudiera pasar en algunos casos. Ya, gracias. Ok. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? No. Ok. También los principios generales del derecho nos dice que es una fuente formal. ¿Qué son los principios generales del derecho? Son normas fundamentales que inspiran y guían el ordenamiento jurídico, aun cuando no estén formalmente escritas en la legislación. Son utilizados para interpretar lagunas legales y garantizar la justicia y equidad. ¿Alguien conoce algún principio general de derecho? ¿Alguien ha escuchado alguno? O que digan, es un principio general del derecho. ¿Sí o no? ¿Podría ser como el de todas las personas tienen derecho a un juicio? Bueno, en realidad es que toda persona tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Sí es parte de los principios generales del derecho, pero ya está plasmado en la Constitución, por lo tanto ya es una ley. Sí, ese no cuenta. Sí. Ujú. ¿Podría ser el de que no se puede todos... obligar a alguien a hacer algo imposible? Por ejemplo, nadie está obligado a lo imposible. Ese es un principio ¿no? general del derecho. ¿Y cuándo podríamos decir que alguien no puede cumplir algo imposible? Si una persona, por decir, no tiene mascarilla, no se le puede obligar a usarla cuando estuvo lo del COVID. No, de hecho eso sí fue un ordenamiento legal. Tenías que usarla y no era imposible. Bueno, después, no Si dentro no la tenías, pero después ya. No, estamos hablando de una imposibilidad real, que realmente estés imposibilitado, no que no lo tengas en el momento a la mano. ¿Podría ser como que una persona inválida la quieran obligar a que camine? Por ejemplo, aunque, bueno, es un ejemplo tal cual de cómo no puede ser obligado a lo imposible, pero si lo aplicáramos en el derecho, ¿cómo podríamos querer obligar a alguien que no, a lo mejor fue sentenciado a cumplir algo con lo que no puede cumplir? ¿Cómo podría ser? Podría ser como en una condena. Sí, Ajá, pero ¿condenado a qué? Por ejemplo, a 3 cadenas perpetuas. Por ejemplo, ¿cómo podrían si lo condena? Bueno, no existe la cadena perpetua en nuestro país, pero bueno, ya si te dan 70 años y tienes 50 y aparte te lo dieron 3 veces, te condenaron por la acumulación de los delitos, te dieron 200 años de prisión. Parece como que es una broma, ¿verdad? Oiga, como Sin el caso embargo, de Carlota, que ya tiene una cierta edad, donde está rebasando, bueno, yo escuché que ya tenía creo que 75 años de edad, y por ahí se rumoró que que ya no podría, que ya no la podía meter a la cárcel por la edad que tenía.
o algo así, o podrían apelar a Ah, esa. no, pero eso ya es la aplicación de un derecho, no porque sea imposible que vaya a la cárcel. Ah, ok. Pero, por ejemplo, que la quisieran obligar a cumplir una condena de 70 años, ¿podrá? No, que se va a morir, ¿no? Exacto. Por ejemplo, si un tal común y corriente como nosotros nos emitieran una condena para pagar, no sé, alguna cantidad de millones de pesos, ¿podríamos pagarla? No, ¿Ustedes creen que la ley existiría una ley que nos obligue a pagar esa cantidad? yo creo ¿Me que podrán sí hay, condenar? Me sí, podrán pero no. condenar, pero ¿cómo lo hago si no la tengo? O sea, que sea real, ¿eh? Que no la tengo. Sí. A lo mejor podré tener alguna sanción si no lo pago, a lo mejor, no sé, sí, una sanción, por ejemplo, si no lo pago, pero podrían obligarme a pagar 10 millones de pesos, por ejemplo, que resultó de una sentencia condenatoria, pero yo no los tengo, No, independientemente de que a lo mejor me pudiera No, ser no te pueden acreedora a una obligar. sanción por no pagar. ¿Cómo? Su mismo nombre lo dice, ¿no? Nadie está obligado a Hacer algo imposible. algo imposible. ¿Algún otro Licenciada, principio del derecho que hayan escuchado? Sí, licenciada, otro ejemplo sí. podría ser la igualdad y la equidad, ya que se supone que todas las personas son iguales ante la ley y deben recibir el mismo trato, pero que muchas veces eso falla, ¿no? Eso ya es ya es un principio, incluso se llama principio de igualdad y ya está establecido perfectamente en la Constitución y en todas las leyes. Entonces, no, Ok, ok. los principios son, como su nombre lo dice, que no, son principios y no necesariamente están plasmados en la ley, sin embargo, nos sirven como guía a la hora de ejercer el derecho. Déjenme, les leo uno que probablemente hayan escuchado. También yo escuché uno que dice primero en tiempo, primero en derecho. Primero en derecho. Primero en tiempo, primero en derecho. ¿Qué significa eso? Es cuando tienes un título, así como cuando tienes un título con una fecha de antigüedad al más reciente del otro. Por ejemplo, tú tienes un título de propiedad o por ejemplo, un contrato de compraventa. Vamos a suponer que Juan Pérez le vendió su casa a Juanita Pérez en el 2015 y después, por medio de contrato privado, también se la vendió a Petra. Dice el derecho, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Cuál es el contrato que tiene mayor derecho? el que se realizó El primero. antiguo, ¿no? El que se realizó primero. El segundo ya está afectado de nulidad por un fraude, porque él ya no estaba con la facultad de volver a vender esa propiedad. Entonces, ¿quién tendría que ejercer el derecho por el fraude? El primero, el La antiguo. primera El primero. persona puede, exactamente, puede perfeccionar el contrato de compraventa, pero el segundo tendría que subsanar un fraude. Ya no tiene derecho a la propiedad, no es el propietario. Ese documento está afectado de nulidad. Otra cuestión podría ser, por ejemplo, a la hora de demandar a alguien. Entonces, vamos a suponer que María y Juan se separaron y ambos quieren la custodia de los niños. Entonces va María y presenta su demanda de guarda y custodia y después y le otorgan una medida como medida provisional
la guardia y custodia provisional de los niños y una pensión alimenticia a cargo del deudor alimentario, que es Juan. Pero después va Juan y presenta una demanda. A lo mejor ninguno de los dos tenía conocimiento que el otro se fueron con su abogado cada uno y presentaron su demanda cada quien. ¿Qué pasa? Primero, otro principio general del derecho, nadie puede ser oído y vencido. Todo mundo tiene derecho a ser oído y vencido en juicio. Nadie puede perder un juicio si no fue notificado, si no le dieron la oportunidad de defenderse. Entonces, María tendrá que notificar a Juan de su demanda. Y cuando le notifique, Juan va a decir, no, a ver, espérame, pero yo también te demandé. Y también me dieron la guardia y custodia provisional de los niños. ¿Cuál demanda va a seguir primero? La que se realizó ¿A primero. cuál demanda le van a dar prioridad? Evidentemente no se puede seguir la demanda en las dos demandas, porque estamos hablando de la misma cosa. Entonces, pudiera haber alguna conexidad, pero como son exactamente idénticas, se llama litispendencia. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál demanda tiene más efecto? ¿La de María o la de Juan? La que el juez La primero de María. No. Aquella demanda en la que se fijó primero la litis, y la litis se fija entonces, si en este caso María notificó primero a Juan y además de eso fue la que primero promovió, porque ella promovió el 5 de abril y Juan promovió hasta el 10 de abril y ahora ya se notificó a Juan, la demanda que tiene prioridad es la de María. No significa que la demanda que tiene Juan no se va a llevar a cabo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner la excepción de litispendencia y se van a acumular las dos demandas porque estamos hablando de lo mismo, pero las medidas provisionales que se cumplen son las que se dictaron primero. ¿Y cuáles son las medidas provisionales que se dictaron primero? La guardia y custodia de los Las de niños, María. ¿no? Entonces, por lo tanto, el primero en tiempo, primero en derecho. O sea que el que notifica primero es la que va a valer. Sí, es el que notifica primero, no el que demanda primero, porque la litis se fija, es decir, empieza el juicio hasta que se le notifica a la contraparte. O sea que en un caso, si los dos demandaron, un caso a lo mejor una persona demandó el lunes y la otra el miércoles, y notifica primero la del miércoles, ¿se lleva primero esa? Así es, primero se fija la litis ahí. Obviamente se lleva una audiencia de litispendencia para que el juez lo valore, pero sí, por regla general, por principio general, así debiera ser, a menos que el juez determine que existe alguna circunstancia que impida que se acumulen en ese expediente, pero sí, por regla general, sí, así debiera ser. La litis se fija hasta la notificación, el pleito o la demanda. Ah, ok. Porque Gracias. cuando tú presentas una demanda, mientras la otra parte no está notificada, la demanda no avanza, porque no tienes con quién pelear. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Hay un principio general que todos incluso aplicamos para la vida diaria. Ahorita lo acabo de ver, ahorita les digo. También ¿no? Nadie puede ser juzgado o sancionado 2 veces por el mismo derecho, por el mismo delito. Así es. Por ejemplo, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. ¿Qué pasa si Pedro mató a Juan y fue juzgado y absuelto en sentencia? Ya un juez lo absolvió y después llega otra persona y ya después él ya fue juzgado
y después viene una persona y lo vuelve a denunciar por el mismo delito, ¿podrían volver a prenderlo y volver a juzgarlo? No. Ya no. Ya no, porque ya fue juzgado y nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. También esa parte tiene sus bemoles, pero eso lo van a aprender en derecho penal. Pero así tal cual, no se puede. Hay un principio que todo el mundo incluso utilizamos para la vida cotidiana que dice que nadie puede ser juez y parte. ¿Estamos de acuerdo? Un juez podría en su propio juzgado demandar a otra persona y él juzgar. No. Se suena hasta como un poco absurdo, ¿no? Pues si no estuviera esa prohibición, les aseguro que alguien podría ocurrírsele la brillante idea de hacerlo. Licenciada, Sí. en ese caso de juzgar, a mí por decir, una vez que me llevaron al MP, bueno, estaban los dos que me llevaron y uno le dijo directamente, si es ¿Pero los Prieto es policías? culpable. Ajá, y luego le dijo, o sea, si es Prieto es culpable, eso, ajá, ¿tiene que ver algo con eso? No, no literalmente, los principios generales del derecho son se aplican a la literalidad, es decir, está hablando de un juicio real. Ellos lo que tienen es un prejuicio. Y pues sí, incluso dicen otras cosas, ¿no? Pues no trae armas, pero trae portación de cara y muchas cosas que a ellos se les Exactamente, ocurre. sí, pues, Sí, ese lo día que dije, dijo, no, pues ya dije, ya me quemé en el sol, dije, ya fui, ya me encerraron aquí. Y luego eso es tiene un cara de prejuicio. piedroso. Ajá, aparte. Y luego le inculcan la mochila y trae ahí algunas cosas. Ya me conoce. Entonces, no, eso es un prejuicio. Cuando hablamos de los principios generales del derecho, los tenemos que aplicar a la literalidad y dice que si es un juicio o nadie puede ser juzgado, estamos hablando literalmente de un juzgamiento. Ok, por ejemplo, el desconocimiento, ¿dónde está? Ok, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Tú no puedes alegar que mataste a una persona porque no sabías que estaba prohibido por la ley, que había un ordenamiento legal que dice que nadie puede ser privado de la vida y que además existe una sanción a aquel que lo haga. O porque tú dijeras, no, pues es que yo en mi vida había leído esa ley ni la conozco. ¿Podría salvarte del delito? No. Ok. Cuando hablábamos, por ejemplo, de que las normas eran exteriores y que además no se juzga el interior o lo que una persona piensa, sino de lo que hace. Decíamos, hay un principio general del derecho que dice que el derecho nace del hecho. Es decir, tiene que ocurrir para que se pueda aplicar el derecho. Si no ocurre, no hay derecho. Si yo tengo ganas de matar a alguien, pero no cometo ese hecho, no hay derecho. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sigue a la suerte principal, sobre todo ustedes que le van a dar un poquito más de empeño al mercantil y cosas así. Entonces, por eso es que nos dice que una fuente formal es o son los principios generales del derecho. Y por supuesto, la misma legislación. ¿Alguien me puede leer esta parte?
proceso por el Legislación. cual los órganos, Ajá, esa parte. proceso por el cual los órganos legislativos crean y promulgan leyes. Incluye la elaboración, discusión, aprobación y publicación de normas jurídicas. ¿Ok? La legislación, pues es una fuente formal del derecho. Aclaro que cuando estamos hablando del derecho, estamos hablando del conjunto de leyes o el conjunto de normas que regulan la conducta del ser humano, no de una ley en específico. Por lo tanto, las leyes son fuente del derecho. De hecho, de ahí emana. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No. ¿Cuál es el proceso legislativo para la promulgación de una ley? Pero lo tienen en el compendio. Es muy importante para ustedes que lo lean por completo y que además cuando ustedes hagan sus mapas conceptuales se retroalimenten con otro tipo de lecturas, no solamente con el compendio. Por ejemplo, hablábamos ahorita, en el proceso legislativo habla del artículo 71 constitucional. Entonces sería interesante que cuando ustedes lo encuentren o encuentren algún artículo o encuentren algún concepto que ustedes no entiendan, se retroalimenten para que sepan de qué se trata. Bien es cierto que en el compendio viene explicado cuál es el proceso legislativo, pero es doctrina. También sería importante ver cómo es que es el proceso legislativo y dónde está regulado. Incluso pudieran buscar cuáles son las leyes reglamentarias. No solamente se trata de hacer un mapa conceptual en el que nosotros vamos a tomar un concepto, lo vamos a copiar y pegar en una lámina de PowerPoint, le vamos a poner algunas llaves, lo vamos a hacer muy bonito, pero no sé de qué se trata. Cuando nosotros hacemos un mapa conceptual, estamos hablando de que estamos concentrando la información, pero ustedes tienen que dominar esa información. A lo mejor podría yo tomar el día del examen, una de sus diapositivas, un mapa conceptual y pedirles que me lo expliquen. Y entonces ustedes me hicieron un mapa conceptual con respecto a las características de las normas jurídicas, y cuando les pida que me expliquen qué significa que una norma jurídica sea bilateral y no tengan ni idea de qué significa eso, o de qué es coercitiva, o de qué es exterior, o de qué es heteronoma. ¿Sí me explico? Porque si ustedes no dominan esa parte, pues habremos pasado como con los ojos cerrados por estas clases. Entonces, tienen que retroalimentarse, no solo con el compendio, no solo con Tienen una razón de ser esas actividades que yo les pedí que hicieran. Y aparte de que ustedes hagan un trabajo bonito y bien presentable, que claro es importante, lo que más me interesa es que fuera lo más sencillo en cuestión de lenguaje, pero no puedo evitar que tenga palabras como jurisprudencia, como juristas, como las características de la norma que son heteronomas, coercitivas. Entonces todo eso no lo puedo evitar y trato de explicárselos de la manera más sencilla, pero ustedes pueden leer y leer y leer y leer hasta que entiendan un concepto. A lo mejor ahorita mientras yo se los explico dicen, sí, ya me quedó claro, y mañana les pregunto, ya no lo saben. ¿Y qué pasaría si ustedes se ponen a leer al respecto? Podrían entenderlo más, ¿verdad? Se nos va a quedar grabado. De hecho, se les va a quedar grabado, y cuando ustedes vean esta parte en el examen, ni siquiera van a batallar para contestar. ¿Por qué? Porque me queda perfectamente claro cuáles son las características de la norma y qué significa cada una. Incluso le puedo dar ejemplos a la maestra. De eso se tratan esas actividades. Por eso es que les puse un mapa conceptual por cada unidad, para que ustedes
se den a la tarea. Incluso dice en el compendio, no necesariamente tiene que ser un solo mapa para que ustedes no estén limitados y les falte información. Tampoco quiero que me transcriban toda la información del compendio a los mapas conceptuales. Quiero eso, conceptos, Es lo que iba a pero decir, que por se ejemplo, vea que ustedes realmente, si ustedes lo dominan, me voy a dar cuenta en la secuencia en que van acomodando esos conceptos. Te escucho. es que lo que le iba a preguntar, que yo estuve sacando mis definiciones de bueno, las palabras que no entendía, las busqué por aparte y mis definiciones las busqué yo también aparte en lo que es el internet, pero ¿qué cree que no me cabe mucha información en uno o dos pequeños cuadritos para poder explicar el término? Entonces, no encontraba la manera o no encuentro la manera de poder hacer un mapa conceptual en una sola hoja. No, ¿usted no tenía Lo que problema que, pasa por es que ejemplo, se derivara 2 o 3 mapas del mismo? no tengo problema en que se derive una lámina de otra, pero no es necesario que me pongas todo lo que tú encontraste en internet, que Sí, no, puede no, que es palabras clave. información. Porque, exactamente, porque yo no necesito volver a leer el concepto, lo que yo necesito es que tú lo entiendas. Me parece perfecto que digas, bueno, es que ahora sí yo ya lo entendí y que me lo plasmes tal y como lo entendiste, que yo vea que sí realmente entendiste, porque si yo veo, por ejemplo, un mapa conceptual en donde están revueltos las características de las normas jurídicas con las fuentes del derecho y están revueltos, voy a decir, no entendió. No entendió. No sabe diferenciar ni siquiera un tema del otro. ¿Sí me explico? Sí, gracias. Entonces, ¿qué les voy a calificar más allá de la presentación, que sí es importante? Pues, sobre todo, por ejemplo, su ortografía. ¿Qué les voy a calificar? El contenido. Yo ahí me voy a dar cuenta si ustedes realmente leyeron el compendio y que además, si realmente se retroalimentaron. Me lo tienen que entregar en un archivo antes del examen. Ahí dice perfectamente bien, hasta antes del examen, junto con su reporte de libro. Y ya ahí perfectamente dice que tiene que tener introducción. En el desarrollo del ensayo me van a explicar de qué se trata el libro con sus propias palabras. No necesito que me hagan un Maestra, resumen del libro. ¿Sí? una pregunta, ¿es en un archivo PDF? El libro lo pueden hacer en Word y después pasarlo a PDF o lo pueden dejar en Word como ustedes gusten. Ah, perfecto. ¿Y el mapa Y ya, también en archivo o en físico? ese también lo pueden hacer en PowerPoint y después trasladarlo a PDF y si no, me lo pueden mandar en PowerPoint sin problema. Ah, perfecto, gracias, maestra. Y tiene que estar en el WhatsApp hasta antes de que iniciemos el examen. Si ustedes no hacen su entrega en tiempo y forma, posteriormente se los recibo únicamente para retroalimentación, pero no para calificación. Y no hay excepciones. ¿Sí queda claro? No importa, ahorita yo sé que ya todos tienen su compendio, entonces nadie tiene el pretexto de, y ya me di cuenta, nadie me puede decir que tiene poco tiempo. De hecho, algunas personas ya me lo entregaron porque tuvieron que ponerse al día con las clases. Entonces, no tienen pretexto para decirme que no tenían conocimiento, que no sabían cómo se iba a entregar, porque todo tiene que ver con el compendio y el compendio ya lo tienen ustedes desde la semana pasada. A lo mejor pueden decir lo que ella dijo no me quedó claro, pero lo que ustedes leyeron ya no pueden decir que no está claro. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, licenciada. Sí. De acuerdo. Ok. Una pregunta. Con respecto a las actividades o al reporte del libro, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿No? ¿Alguien tiene que manifestar algo que hable ahora o calle para siempre? Maestra, esta es mi primera clase. Ok.
creo que había dejado una tarea. Esa la debemos de mandar al WhatsApp igual. No, solamente les comenté que era para que ustedes entendieran cuántos ordenamientos legales tenemos en el país. Ok. De esas tareas que nos deja extras, nomás son apoyo didáctico, ¿no? Y nada más es un apoyo para que ustedes, por ejemplo, por ahí ya algunos captaron, ¿no? Que la Constitución es la Carta Suprema y que es la Constitución vigente de 1917. Entonces, con eso yo entiendo que ustedes están retroalimentando la clase. Lo que me importa son las actividades que ya vienen establecidas en el compendio. ¿Hay pan de qué lado? Si en algún momento, no, ya no les voy a dar clase de introducción, pero si en algún momento les doy alguna otra materia, si quisiera yo o alguna tarea adicional, ya les daría las instrucciones de cómo entregarlo. Ok. ¿Alguna otra manifestación? No, Nada más que nos abran el grupo para poder colocar las tareas, ¿no? En algún punto, no sé cuándo, cómo lo vayan a abrir, porque no podemos mandar mensajes al grupo. Sí, sí, personal? yo creo que... miren, O al si gusta, personal, puede como ser usted lo diga. personal o puede ser al grupo, como ustedes quieran. Solamente que, bueno, no se les olvide de ponerle los datos a sus archivos tal y como les pedí que los guardaran, porque si nada más dice PowerPoint 1 o diapositivas 1, yo no voy a saber, no lo voy a revisar. Entonces, tiene pidió que se lo instrucciones hasta mandáramos. de cómo guardar el archivo. Como ejemplo, Tiene instrucciones de cómo guardar el archivo. Y si me lo van a enviar al grupo, seguramente la licenciada Itzel se encargará de darles el acceso al grupo. Es mejor que Una lo pregunta, mandemos. maestra.